Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Bueno, probablemente no escape, decíamos hoy temprano, a la mayoría de los oyentes que la ganadería es una de las principales actividades agropecuarias del país, que se desarrolla en todos los departamentos y que involucra además el mayor número de productores. Pero, ¿cuánto conocemos de los diferentes actores que intervienen en la cadena cárnica? En particular, a ver, ¿qué sabemos de la comercialización de las haciendas, el rol de los escritorios rurales, de los consignatarios de ganado? Por ahí va nuestra conexión interior hoy, Gustavo, ¿no? Sí, por ahí va, Romina, porque muchas veces dicen que en los informativos, en los programas de agro, se escucha, ¿no? Una cantidad de términos, de la jerga, de lo que se hablan entre el mundo ganadero, que no siempre los clientes saben de qué están hablando y por lo tanto pierden parte de la película. Yo creo que estaba bueno poder aprovechar un día como hoy, en esta época donde están adelanto. Una de las actividades que hay en los próximos días es una nueva edición de La Pantalla, que también es algo que los oyentes han escuchado, esos remates por pantalla, que es simplemente una forma de comercializar, pero en definitiva estaba interesante poder charlar de eso, poder comentar un poco de todas esas canales de comercialización, cómo se hacen, qué es lo que comercializan los productores, cuáles son los actores que intervienen y en particular lo que tú mencionabas, ese rol de los escritorios rurales, de los consignatarios de ganado, que también son muy nombrados y también tienen una participación muy, muy activa en esto, en algo que me adelanto a decir, nuestro invitado me corregirá o no, es un ámbito muy, muy dinámico y que ha cambiado muchísimo en los últimos años, en un periodo relativamente largo, me refiero a los últimos años, 10, 15, 20 años, ha cambiado mucho a lo que era el rol tradicional del consignatario de ganado, con una particularidad además que tenemos en Uruguay y que esta sí la quiero mencionar. Ya lo he dicho en otras ocasiones en Conexión Interior, nosotros tenemos un sistema de comercialización que, en comparación con otros países, es muy transparente, muy cristalino. Nosotros tenemos, cualquier productor del lugar más apartado del país sabe el valor de la hacienda, sabe el valor de los ganados, podrá luego haber diferencias justamente por calidad, por tipo, por volumen, pero tenemos un sistema de comercialización muy cristalino en esa primera parte, porteras adentro, pero también lo es porteras afuera, y como mencionábamos la vez pasada, hicimos una nota de Conexión Interior justamente hablando con las innovaciones que hace INAC en ese sentido. Entonces, para hablar de esto, lo vamos a hacer con alguien que, además de colega y amigo, tiene muchísimos años trabajando en esta área, a pesar de su juventud. Es el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, que además Juan Pablo fue, y lo voy a decir, con esa juventud que tiene, fue docente mío, que también soy muy joven, con lo cual creo que habla de una larga trayectoria, y fue docente justamente en bovinos de carne, es decir, toda su vida ha estado vinculada a esta actividad, y además Juan Pablo es, bueno decirlo para los oyentes de En Perspectiva, hijo de Matilde Rodríguez, tertuliana de los viernes, que todos los oyentes recuerdan con mucho cariño por su participación. Entonces, la idea, Romina, audiencia, es aprovechar este rato para ir conversando un poco de estos temas de comercialización, de cuáles son las vías de comercialización y sobre todo cuál es el rol de ese consignatario de ganado que muchas veces se menciona, pero que poco quizás se entienda de cuál es su rol específico, cuáles son los servicios que aporta y cuál es la justificación para que existan. Juan Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte. Buen día, Romina, es un gusto para mí estar en Perspectiva contigo y con el Gary, como le decimos nosotros, un placer también. Ah, mirá, no lo teníamos el sobrenombre, ¿eh? Ahora. Bueno, es el Gary.
Juan Pablo, a ver, ya el Gary hacía la presentación, pero a ver, tenés 60 años, desde hace mucho tiempo vinculado como ingeniero agrónomo también, docente de Facultad de Agronomía en Paysandú, asesor CREA, tuviste un emprendimiento de abasto y carnicería, y desde el 93 estás dedicado a la comercialización de haciendas. ¿Cómo fue ese periplo, esa recorrida, esa trayectoria? Primero, un saludo a toda la audiencia de Perspectiva. Para mí es un placer estar. Empiezo recibiéndome de agrónomo, terminando los cursos de facultad, en un momento muy particular de la universidad, año 1986. Recién se acababa la intervención universitaria y las cátedras se empiezan a vaciar y en particular bovinos de carne queda prácticamente vacía. Y entonces, con muy poca edad, doy un concurso yendo de ayudante de cátedra en Paysandú, en la cátedra de bovinos de carne. Y a pesar de ser muy joven, tenía 24 años, y los alumnos tenían mi misma edad, eran mis amigos y algunos mayores, nos tuvimos que hacer cargo de los cursos y durante 3 años estuvimos trabajando en la facultad como docentes, que es medio agrandado, ¿no? Éramos estudiantes avanzados que intentábamos orientar los estudios de los que estaban cursando. Fue más una tarea voluntaria que demasiado prolífica técnicamente. Yo ahí ya estaba vinculado a una empresa familiar, un campo que era de mi abuela, y ya lo manejaba. Y eso siguió. En el año 90 me fui de la universidad, una renuncia particular por temas personales, y ahí fui asesor CREA un par de años, y luego la empresa esta para la cual yo trabajaba se vendió en el año 92, y en el año 93 empecé a trabajar como comprador de hacienda del frigorífico Tacuarembó, en un emprendimiento que hizo el frigorífico Tacuarembó en el momento. Ahí estuve 10 años trabajando. Hacíamos todo tipo de negocios, fundamentalmente ganado gordo, pero ya empezamos con un escritorio haciendo algunos negocios particulares también. Y también en ese momento tuve un emprendimiento de unos 4 o 5 años, con un amigo pusimos una carnicería en un supermercado acá en Paysandú, y hacíamos ese negocio de abasto y carnicería. Pero después de entrado los años 2000, después de pasado toda la crisis que fue muy dura para todo el Uruguay y para el sector en particular también, ingresé a trabajar en el 2004, por ahí, en Indarte y Compañía, que es donde trabajo desde el momento hasta ahora, y dedicado de pleno a la consignación y a los negocios rurales. Si te parece, Juan Pablo, capaz que podemos, para entrar en el tema y que los oyentes lo tengan claro, empezar viendo qué comercializa un productor ganadero, ¿no? ¿Qué categorías, qué destinos? Correcto. La ganadería tiene como 3 sectores de productivos bien claros y marcados. El primero es la cría, o sea, se pone en servicio una vaca, se echa en cría una vaca con un toro, un rodeo con X cantidad de toros, y nacen los terneros, y esos terneros aproximadamente a los 6 meses tienen capacidad de ser destetados, sacados de al lado de su madre, que no sigan su alimentación en base a leche, sino a pasto, ya son rumiantes, y ese es el primer eslabón. O sea, la cría, la producción de terneros. Ahí ya hay una primera instancia donde se puede comercializar, se puede vender el ternero, y pasa a la segunda instancia productiva, que sería la recría, que es justamente el crecimiento del ternero para llegar a un tamaño en el cual pueda ser engordado para ahí sí ser el productor de carne. Esa última etapa, desde que el ternero crece, después que crece, cuando pasa a ser engordado, se llama la etapa de invernada, que es el engorde, y ahí se vende como animal gordo para la industria, donde salen ya los distintos cortes o los distintos productos que van directamente a las carnicerías o a donde fuere. O sea que es cría, recría e invernada.
En Uruguay conviven los tres sistemas y muchos sistemas son mixtos. Desde un extremo, que podríamos decir el ciclo completo, que hace todo. Tiene la cría, recría el animal y a su vez lo engorda, que era la forma más tradicional en el Uruguay de producir. Ujú. Luego se fueron especializando un poco productivamente. Hay establecimientos ahora que son exclusivamente recriadores, compran terneros y los venden cuando tienen el tamaño como para engordarse, pero no los engordan, o sea que son recriadores. Y hay establecimientos que son exclusivamente invernadores, o sea, compran un animal que ya pesa alrededor de 350 kilos o 400 para engordarlo, para que llegue a los 500 y pico de kilos, que es más o menos el peso de faena, y con la gordura necesaria, y entonces los invernan y lo venden a la industria. Esos tres sistemas conviven. Hay sistemas criadores con recría, hay sistemas invernadores también con recría, y hay sistemas exclusivos. O sea, todas las combinaciones Claro. existen hoy en Uruguay. Bien. El cambio ha sido que antes el Uruguay se producía de forma de ciclo completo. Ujú. Y ahora está más especializado en cada uno de los tres sectores de la producción. Gustavo, ¿vos querías agregar algo, me parecía? Simplemente que a esas salidas de comercialización que bien menciona Juan Pablo, se le agrega otra que también los oyentes la han escuchado y que a veces está en la picota porque se la critica, que es la exportación en pie de ganado, que es otra salida comercial que tiene también los productores. Pero en definitiva, todas esas salidas, y acá se empiezan a conjugar todos esos, ya Juan Pablo mencionaba cómo se combinan esas distintas orientaciones productivas de cría, recría e invernada, que pueden ser exclusivas o combinadas, a su vez tienen diferentes modalidades de comercialización, es decir, de salida de esos productos que han ido variando a lo largo de las décadas. Y entonces te pregunto, Juan Pablo, ¿cuáles son esas diferentes opciones que tiene un productor cuando quiere realizar esa venta? ¿Cuáles son esos canales de comercialización por los cuales mayoritariamente se utilizan? Perfecto. En los ciclos primarios, o sea, en la cría y en la recría, el destino, hay un productor que produce ese animal, sea un ternero o sea un novillito o una vaquillona en peso de invernada. Ahí los destinos siempre van a ser otros productores. O sea, un productor le tiene que vender a otro productor que haga el ciclo siguiente. Entonces, lo puede hacer en forma directa, particular, de acuerdo a su relacionamiento, o a través de las empresas consignatarias que damos servicios de comercialización. Los consignatarios, nosotros, somos empresas de servicios. Entonces le ofrecemos al productor, que sabemos que es criador, opciones de venta de sus animales. Tenemos clientes que son recriadores, entonces mirá, Juan, ¿te interesa vender los terneros? Los vas a tener porque tengo un pedido. Bueno, ¿y cuánto vale? Bueno, valen más o menos esto, están destetados, están castrados. Entonces ya empezamos con la particularidad del producto en sí, y ahí gestamos el negocio y lo realizamos. Bien. Ahí a su vez, antes de entrar capaz que en los consignatarios. Juan Pablo, antes de entrar en eso, en el servicio como tal que ustedes plantean, te hago una consulta. A ver, esa comercialización a su vez puede ser por remate en ferias o puede ser por pantalla, ¿no? Sí, nosotros la comercialización la dividimos en tres categorías. Los negocios particulares, como lo llamamos nosotros, son los negocios entre productores. Uh-huh. Participa el consignatario, pero un productor le vende a otro productor en forma directa. Estaban las ferias, que alguna existe, y que fue en un momento el sistema de comercialización mayor dentro del Uruguay, donde se juntaban los ganados en un local y ahí se remataban y se vendían. Y ese fenómeno, en los años 2000, en los primeros años de la década del 2000, fue sustituido por la pantalla. La pantalla llegó en un momento en donde no se podían mover porque había aftosa en el Uruguay, entonces el movimiento no estaba permitido, y a partir de ahí
¿Qué hicimos los consignatarios? Inventamos consorcios en donde nos juntamos muchos consignatarios, definimos un esquema de trabajo y inspeccionamos los animales sin tener que moverlos. Entonces vamos al establecimiento, lo filmamos, hacemos un informe detallado del ganado, de su peso, de su distribución, características raciales, de sus características etarias. A ver, ahí tenemos algún problemita con la comunicación. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner una breve pausa y enseguida regresamos, retomamos con eso. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Seguimos en esta conexión interior hablando con Juan Pablo Gutiérrez, que es justamente consignatario de ganado, trabaja en ofreciendo servicios de consignatario de ganado y en escritorio rural. Juan Pablo, recién teníamos, decías, bueno, hasta hace un tiempo era la forma común de comercialización, la feria, hasta ahí llegábamos a escucharte bien, ¿no? Y después dijimos, bueno, dijiste, en la época de la fiebre aftosa se complicó eso de trasladar el ganado y llevarlo a un lugar, y ahí empezamos, dijiste, a asociarnos los consignatarios y a filmar el ganado para que se vieran las características y demás. Hasta ahí más o menos creo que se escuchó bien. Retomá si querés la idea desde allí. Correcto. En los años 2000, a partir de la fiebre aftosa, no se pudieron mover, mientras había aftosa en el Uruguay, no se podían trasladar los ganados a locales ferias. Entonces ahí se fundaron los distintos consorcios, que son Plaza Rural, que es el consorcio del que nosotros participamos y que es el que ocupa el mayor sector de la venta por pantalla, y hay otras pantallas, Pantalla Uruguay, Lote 21, en fin, y algunas pantallas puntuales que se forman para algún remate. Pero lo que hacemos es filmar los ganados en los establecimientos sin moverlos y hacer un informe detallado de su edad, de su peso, el tipo de razas que están, el tratamiento nutricional, el tratamiento sanitario, etcétera, y eso lo ofertamos todo junto en un par de días, de acuerdo a la cantidad de ganado que haya, a través de una pantalla. Entonces se hace un remate público, pero por pantalla. Los productores compran mirando y leyendo los informes de los ganados que se los ofertamos en la pantalla, que hoy es el sistema de comercialización en las categorías, digamos, entre productores mayor. Es el que, digamos, te diré que hoy en el entorno del 80% de los negocios o más se hacen por pantalla. Bien. ¿Gustavo? Sí, poner a ver, para la audiencia, imaginar lo que es la logística de eso, lo que ocurre, porque es más o menos, el número promedio es una pantalla por mes, a veces es un poquito más, cada 15 días, 20 días, pero es una por mes. Que imaginen los oyentes lo que es la cobertura de poder llegar cada uno de estos consorcios, de estos escritorios, con sus respectivos inspectores de pantalla, a cada uno de los establecimientos donde tiene que estar ese ganado ya previamente encerrado, hacer desfilar ese lote, boquearlo para saber la dentición, lo cual permite saber la edad, pesar los animales. A veces ayudan a clasificar el lote porque los inspectores muchas veces tienen un ojo igual o mejor que el del propietario del ganado, y está aquello de que el dueño del ganado, el amo el ojo del amo engorda el ganado, entonces una visión más objetiva, es decir, no, mirá, de todos estos animales vamos a hacer 2 lotes para que sean más homogéneos, sí, por las razones que sean. Además de filmarlo, todo eso se está haciendo durante semanas entre pantalla y pantalla, en un trabajo que implica
bueno, por supuesto, costos, pero sobre todo un desplazamiento de personal, de gente idónea y una logística que luego hay que armar todos esos videos y presentarlos en esas pantallas que los oyentes que hayan visto, o mejor dicho, los que no hayan visto, los invito a que por curiosidad un día ingresen a alguno de los cables para ver cómo es eso, que viene un rematador detrás de otro, haciendo esos remates, y todo eso está coordinado, y luego de eso viene, una vez que se concretan los negocios, que en la mayoría de los casos andan por arriba del 85-90% de negocios que efectivamente se concretan, de esos miles de animales, son los movimientos de camiones de esos ganados que salen del campo del vendedor y van al campo del comprador. Eso está ocurriendo en silencio todos los días, todos los meses del año, durante todos los años, llueva, haga frío, haga calor, o lo que sea. Quiero que imagine eso el oyente, de toda esa cosa silenciosa que está ocurriendo detrás de esta actividad, y estamos hablando únicamente, como bien decía Juan Pablo, del vínculo entre productores, animales que salen de un campo de un productor para ir a un campo de otro productor, y ese es parte del servicio tan importante que se aporta desde estos escritorios. Sí, ahí Gustavo se adelantó, Juan Pablo, lo que te iba a consultar, porque hay algunos oyentes que lo plantean, ¿no? ¿Cuál es de alguna manera el valor que agrega el consignatario? Porque veo algunos mensajes que dicen, bueno, las comisiones de comercialización son altas, por ejemplo, es un tema que te deben haber planteado más de una vez. ¿Qué respondes ante esas consultas? Primero voy a hacer una pequeña aclaración para que magnifiquen lo que estaba diciendo Gustavo hace un ratito. El escritorio tiene una cuota aparte de su personal los 30 días del mes trabajando para la pantalla, porque si no están filmando, están entregando, y si no están llamando a clientes para ofertarle los ganados o para pedirle los ganados para la pantalla siguiente. O sea que hoy el volumen de trabajo de la pantalla es absolutamente grande, y a nosotros nos involucra un porcentaje de gente de la que trabaja en el escritorio dedicada en su 100% a esa actividad. Pero volvamos, nosotros los consignatarios somos una empresa de servicios, nosotros le hacemos un servicio al productor, el productor per se no nos necesita, la ley per se no nos protege, o sea, el productor puede vender particularmente su ganado a quien quiera, y a nosotros la ley no nos protege en el sentido de que haya que consignar los ganados para una determinada cosa, simplemente ofrecemos servicios. Los servicios como el de pantalla, los servicios como el de venta ganado gordo, que ahí tienen varias patas, no tiene solamente el servicio, sino, por ejemplo, en el caso nuestro de Arte y Compañía, nosotros avalamos el 100% de los negocios que hacemos. O sea, el productor, además de tener el servicio, tiene el aval del negocio realizado. Eso es una parte importante. En la pantalla también importa algún aspecto financiero. Muchas veces los productores dicen, yo necesito el dinero ahora y voy a vender dentro de 15 días terneros. No hay ningún problema, consignamos los terneros y le adelantamos el dinero. Entonces también hay un servicio financiero, que eso también está importante. Pero hay un servicio logístico de trabajo, que es la puesta de los animales en la pantalla y llevarlos a que los pueda ver en un mismo día todo el Uruguay o todo el exterior, cualquiera por internet lo pueden comprar en la pantalla. Hemos tenido clientes que justamente en el momento de la venta están en otro país y les vendemos telefónicamente a otro país. Entonces un productor que necesita terneros de repente está en Brasil por otra actividad y comprando los terneros que precisa. Eso es un servicio, y el servicio tiene un costo. Pero además está el servicio de aval del negocio y eventualmente el servicio financiero que se le puede dar como asistencia al productor. Y ahí, si me permitís, Juan Pablo, hay tres patas importantes en esta actividad. Dos comentarios complementando lo tuyo, Juan Pablo, y lo digo como productor. Primero un dato. La pantalla es utilizada por productores de todos los estratos de tamaño, es decir, no es un servicio que sea para determinado tipo de productor. Es decir, del más grande al más chico utilizan la pantalla, lo cual no quiere decir que utilicen exclusivamente la pantalla. También están los negocios particulares mediados por consignatarios, y también está el negocio productor a productor sin ningún consignatario,
con los riesgos que eso a veces tiene y la necesidad de tener mucha confianza de a quién le estoy vendiendo por ciertas particularidades que tiene cuando uno hace la guía, que le está pasando de pronto 50, 60 mil dólares a alguien contra nada. Tener la guía es la titularidad del ganado. Pero luego sobre esa pregunta, sobre esa duda que suele haber, yo creo que la respuesta es la razón del artillero. La realidad es que los productores utilizamos el servicio, y si utilizamos el servicio no es porque seamos o sean los productores gente que no piensa y que no afina los números, sino porque se entiende que ese servicio después sí es cierto que nos podemos quejar, pague pila de comisión, sí puede ser, pero porque siempre nos quejamos de todo. Pero lo cierto es que es un servicio que nos aporta valor por la seguridad, nos aporta valor por la confianza y nos aporta valor en muchos casos porque efectivamente podemos comercializar ese lote que de otra manera hubiera sido muy difícil hacerlo o nos hubiera implicado un trabajo muy grande, porque no nos olvidemos que los productores son unos 20.000 productores muy dispersos, muy atomizados. Las capacidades que tiene ese productor de poder llegar y poder atar la cabeza con la cola, comprador y vendedor, no son las mismas que las que tienen los escritorios a través sobre todo de estas herramientas como la pantalla. Bueno, ahí justamente capaz que da pie a la última pregunta que teníamos para Juan Pablo, que era sobre el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la actividad? Digo, pensando en esto de lo que ha pasado en otros rubros, ¿no? El uso de la tecnología para unir esas puntas, ¿no? Que señalaba Gustavo. ¿Cómo lo ves vos, Juan Pablo? Mira, te voy a responder desde el pasado. Como empresa de servicios que somos en general, pero además en particular en este negocio, la confianza es la base de que la empresa pueda seguir trabajando para adelante. Para que ustedes tengan una idea, los productores a nosotros nos dan una guía de propiedad de su ganado que mayoritariamente está en blanco, la terminamos de completar nosotros. Ajá. Y la hacemos solamente porque le dijimos, te vamos a vender los novillos o los terneros o las vacas a tal plata. Y él me entrega la guía. Y yo hago la guía, hago todo, vendo el ganado y le pago la plata que le dije. Oralmente, yo siempre hago el paralelismo. Piensen ustedes en ir a comprar un vaquero que sale 2.000 pesos o 1.500, no importa. Y que digan, sí, yo te lo voy a pagar. Mándamelo a casa que yo te lo voy a pagar. No funciona. Ajá. En el ganado, que los volúmenes son mucho más, porque cualquier camión de terneros vale 20 o 30 mil dólares, los productores nos dejan la guía, nosotros hacemos toda la logística y le pagamos en tiempo y forma el valor pactado. Entonces, eso genera una confianza que es la que le da el futuro a una empresa de servicios. En la medida que la empresa de servicios pueda mantener la confianza del productor, sosteniendo la palabra con los hechos, no hay manera de que la empresa de servicios no tenga futuro. Por supuesto, el desafío es permanente, hay que ayornarse a cada una de las situaciones. La pantalla fue un ayornamiento a una situación que impedía la comercialización. En este momento nosotros estamos pensando en otros métodos alternativos que van a suceder, como podrían ser las aplicaciones, y estamos trabajando en el desarrollo de este tipo de actividades, pero siempre la base es la confianza que el productor le tenga a la empresa de servicio a la cual le venda, que eso está respaldado en la historia, en el conocimiento, en la capacidad de servicio, en cuanto le resolvemos al productor el tema, desde todo punto de vista, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista del aval y desde el punto de vista financiero. Son las tres patas bien importantes que tiene este negocio y que nosotros trabajamos muy duro en cualquiera de ellos. Y antes de irnos, ¿sí? Déjame hacer eso porque así cierro con lo primero que yo decía cuando hablaba de las características que tiene Uruguay. Uruguay tenemos, yo decía, un mercado muy cristalino de precios en los productores. El productor conoce el precio gracias a la Asociación de Consignatarios de Ganado, un conglomerado de, 120, 130 escritorios rurales de todo el país que semanalmente dicen los precios de sus negocios y son la referencia. Para cualquier productor, si yo hoy quiero saber cuánto vale la pieza de cría, cuánto vale una vaquillona, a donde entro, mi referencia es
la tabla de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Eso es de un valor enorme, que hay otras actividades productivas en Uruguay que no tenemos tan claro los precios a lo que se vende ese producto. No está tan claro como está en esto. Y esto es una externalidad positiva de esa actividad que hace Juan Pablo, bueno, y como Juan Pablo, los cientos de operadores que están en este tema. Muchas gracias, Ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, quien se dedica desde hace 20 años a la comercialización de haciendas en el escritorio Indarte y compañía. Gracias, Juan Pablo, un gusto conversar contigo y gracias por las explicaciones entonces y por trasladarnos un poquito ahí a eso, a lo que hacen entonces en el día a día. No, el agradecido soy yo de poder explicarlo, pero simplemente quería aclarar que nos faltó todo un área de comercialización que es de los productores con la industria frigorífica, en donde nosotros también tenemos una actividad bastante protagónica. Nada, dejarlo como un punto que quedó sin tratar, pero que encantado lo tratamos cuando ustedes lo dispongan, y para mí es un placer haber estado en tan prestigioso programa y sobre todo con mi amigo El Gary, con el cual nos vemos muy periódicamente. Un abrazo, gracias. Retomamos ese punto entonces en cualquier momento. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.